Buenos días. El profesor Pedro Vaquero Masmela es en la actualidad docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, licenciado en Filología e Idiomas y magíster en docencia universitaria. Se ha desempeñado como profesor en distintas instituciones educativas, entre las que se destacan las universidades de La Salle, Santo Tomás, Central, Autónoma y Externado de Colombia. Las problemáticas de la formación docente, la enseñanza de la lengua y literatura, así como aspectos críticos de la pedagogía y la carrera docente, constituyen su trayectoria académica e investigativa. Entre sus publicaciones destacan el libro de cuentos El Rey de la Salsa, la novela Fábulas y Verdades y diversos cuentos publicados en periódicos y revistas electrónicas de literatura. Su producción académica e investigativa se aprecia en publicaciones como Práctica Pedagógica Universitarias, Aproximaciones para su comprensión, Universidad de La Salle, Un visitante en el aula, Maestros, Hegemonía y Contradiscurso, Universidad Distrital, y distintos artículos publicados en revistas especializadas en temas educativos. En la actualidad, adelanta estudios en doctorado en la Universidad de Granada. Muy buenos días. Quiero agradecer al profesor Carlos Guevara la deferencia, la gentileza que ha tenido conmigo en cederme el turno a la palabra que en la programación oficial le correspondía a él, solo para ayudarme a que yo me pueda desplazar el día de mañana, cuando me tocaba el turno, a otra ciudad con un evento muy similar al que estamos realizando el día de hoy. Voy a tratar de ser sucinto. Yo creo que la extensión de este documento no nos va a dar el tiempo para agotarlo, pero quiero llamar la atención sobre aspectos muy significativos que seguramente vamos a estar tocando con las charla del profesor Guillermo Bustamante, porque de alguna manera estamos de pronto encontrados, de pronto coincidiendo en algunos de esos aspectos. A esta charla yo le puse como título Didáctica de la literatura, interdisciplina y sospecha. Y a manera de introducción decimos que las ideas que se exponen en este texto, más que pretensión teórica sobre otra pretensión, la de enseñar literatura, quieren ser mejor un inventario de perplejidades e incertidumbres de quien, habiéndose ganado la vida durante mucho tiempo como profesor de español y literatura, pone ahora en entredicho su quehacer y quiebra las lógicas de las certezas tan necesarias para fungir como maestro. En efecto, se requiere para enseñar cierto grado de confianza, de certeza abierta, diría el investigador de la enseñanza Schulman Lee, no solo en el saber que se enseña, sino en el método que se emplea para asegurar así la coherencia o, cuando menos, la certidumbre en lo que se hace. En el caso de la enseñanza de la literatura se requiere entonces un régimen de verdad que legitime la relación entre un objeto, la literatura, y una necesidad, la de enseñarla, correspondiente a la pedagogía. Si dicha relación se concibe como cierta y verdadera, enseñar literatura es posible no solo porque hay un objeto, sino además unos métodos que determinan cómo hacerlo. Pero si de repente nos asalta la incertidumbre, si dudamos tanto de la naturaleza del objeto como de la verdad de los métodos, ¿a qué horizonte de sentido acudimos para mantener viva esa certeza abierta que nos permita pensar que enseñamos literatura y, más aún, que en la contrapartida hay alguien que aprende lo que se enseña? ¿Cómo salvarse de los estropicios de la duda para seguir creyendo en el oficio? Estos interrogantes sin respuesta, tengo que aclararlo, son el motivo de esta charla, y pues queda de esta manera claro que mi preocupación es sustancialmente pedagógica y que, más que discutir con la teoría necesaria e ineludible, me ocupo de las vicisitudes del oficio de maestro de literatura. Didáctica de la literatura. Cuestión de método. Toda didáctica, incluida la didáctica literaria, tiene su poder imperativo en el aspecto metodológico. El sueño de Comenio de enseñar todo a todos, a partir de la observación de la naturaleza,
se convirtió no solo en el principio de su didáctica magna, sino en el factor determinante para la posterior consolidación de la didáctica como teoría y práctica de la enseñanza y como el dispositivo dominante de la formación de maestros. Los desarrollos de la didáctica en cualquiera de las disciplinas vuelven una y otra vez sobre aspectos metodológicos que apenas se cuestionan para poner el énfasis en uno u otro de los principios que tempranamente recogió el monje de Moravia en su obra Cumbre. No obstante el valor del método, sabemos también de las implicaciones y contraefectos que la sobredeterminación metodológica suele ocasionar entre profesores y estudiantes. La reducción al método, herencia o quizá desviación de la didáctica de Comenio, hizo de la formación una suerte de opresión cultural. Eso corresponde al trabajo de que hace Olga Lucía Zuluaga y el Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas en Colombia, que sustrae al maestro de las preguntas por la historicidad, naturaleza y estructura de los saberes que enseña y cuyas comprensiones ingenuas resuelve a partir del método, del enfoque didáctico. Pues bien, en materia de literatura, esta suerte de mimetización del contenido por la forma, esta limitación epistémica, que también es política y estética, ha hecho que incluso entre los profesores universitarios que forman a otros profesores, la enseñanza de la literatura se conciba sustancialmente como un problema metodológico didáctico que, sumado a una conducta burocrática, ajena desde cualquier punto de vista a la sensibilidad artística propia de cualquier acercamiento al arte, se resuelva eligiendo una u otra tendencia de los modelos establecidos o debidamente canonizados, tanto por la tradición pedagógica como por los denominados estudios literarios. Así las cosas, la pregunta por la historicidad de los discursos especializados sobre literatura, las preguntas por su legitimidad y pertenencia en los contextos pedagógicos escolares, al igual que las preguntas por las posibilidades estético-expresivas de la literatura en el universo infantil, juvenil y de los propios profesores, problema central de toda didáctica del arte, y aún las preguntas por las razones ideológicas, políticas o incluso mercantiles que instauran determinadas concepciones de moda, obras y autores, se ignoran o postergan en la formación de los maestros y se limitan, cuando las circunstancias lo permiten, al dominio exclusivo y excluyente de los círculos de especialistas que, al decir de Res Weber, celebran su propia ceguera, su instinto teológico en las capillas de la ciencia que son los coloquios, los laboratorios y ciertas cofradías patentadas como las ya visibles sociedades de didáctica de la lengua y la literatura. El correlato de esta distribución de la ignorancia pedagógica entre unos y otros es que a los maestros, excluidos desde las propias prácticas de formación en la universidad, de la posibilidad de asir teórica y expresivamente la literatura, y quizá intimidados por el mare magnum de la teoría, asuman como verdad inamovible la verdad del especialista, se conviertan en sacerdotes fervientes del teórico de moda, en una suerte de propagandistas de la teoría en boga, o lo que es peor, en su transfiguración didáctica puesta en los labios del explicador de turno. Así es como la teoría, dispositivo para pensar, se convierte en fundamentalismo metodológico y origina esa cadena de reproducción de equívocos y despropósitos de la enseñanza de la literatura que han conducido, por ejemplo, a que los profesores de bachillerato, víctimas de sus profesores universitarios, enseñen a sus víctimas escolares a hacer análisis literario desde la narratología o la textolingüística y los induzcan, y de esto no ha transcurrido aún una década, a rastrear en la obra literaria, haciendo uso del oscuro lenguaje del especialista, los planos de la historia y del discurso, los ejemplos de diégesis y homodiégesis, las isotopías y demás endriagos metalingüísticos con los que la teoría nombra la realidad vibrante, fresca y original del relato novelesco, que no requiere para su recepción inicial entre los niños y jóvenes escolares de ninguna condición distinta a una actitud entusiasta para enfrentar la lectura de una historia ejemplar, en el sentido que Jonathan Kuller otorga al término. Y si a estos desafueros agregamos las parcelas literarias centradas en la periodización histórica o estilística, o en aquellas selecciones del arbitrario cultural que ya señalara Bourdieu,
que canonizando el canon, convirtieron en literatura universal solo a la literatura europea y dejaron para las periferias las denominaciones gentilicias, ya podemos completar el mapa de imprecisiones, sesgos ideológicos, formas de colonialismo eurocentrista y demás usos y abusos de la literatura que con extrema facilidad se permean en el currículo escolar y en los imaginarios de profesores y estudiantes. Si rastreáramos con ojo crítico la enseñanza de la literatura en las aulas reales, con estudiantes y profesores reales, acopiaríamos muchos ejemplos de estas incomprensiones y distorsiones pedagógicas de los discursos actuales de la textolingüística, el psicoanálisis, el deconstruccionismo o la estética de la recepción, que como armas de doble filo circulan en las aulas de universidades y colegios en manos de profesores desprevenidos que pasan inadvertida la función sustancialmente epistémica de la teoría e ignoran, como bien señala Kuller, que se trata de escuelas y movimientos teóricos para aprehender la literatura y no de literatura misma. Al respecto, el mismo Umberto Eco nos recuerda, siendo como es un defensor acérrimo del uso pedagógico de la teoría semiótica, que, comillas, una teoría del texto como la narratología usa los textos como ejemplo y no como objeto de análisis. ¿Para qué sirve la narratología?, se pregunta el autor. Ante todo, para hacer narratología, de la misma manera que la filosofía sirve esencialmente para filosofar. La enseñanza de la literatura en el universo escolar, y de él no escapan las aulas universitarias, se reduce por este camino a la aplicación de formas de leer la obra literaria y a la constatación empírica de que el modelo elegido funciona. La teoría, más que dispositivo de comprensión, interpretación y orientación al goce estético, se convierte en instrumento de aplicación para el análisis, reduciendo la experiencia literaria a mero dominio cognitivo y la obra que se lee a una suerte de cadáver cuya disección permite comprender su fisiología. Esta especie de fundamentalismo metodológico no solo mata la sensibilidad del lector, máxime si se es un joven poco familiarizado con la particular forma de lenguaje que constituye la literatura, sino que contra el propósito pedagógico de acercarlo al universo literario, lo ahuyenta, lo destierra para siempre. No en vano se dice que el profesor de literatura es el peor enemigo de la literatura. Y no por otra razón se sospecha de la pretensión científica de la didáctica de la literatura y de su correlato discursivo, la educación literaria, con el que se intenta legitimar otro discurso igualmente sospechoso, el de las competencias, que para el caso que nos ocupa son, por supuesto, también competencias literarias. Un profesor que no comprende la naturaleza de la teoría que agencia, y que no la comprende porque en su proceso formativo este tipo de dominio nunca fue determinante, y eso ya no es una sospecha sino una constatación empírica, se vuelca antes que a la reflexión sistemática y crítica sobre los saberes, hacia su apropiación instrumental como materia para ser enseñada, la recontextualización de la que nos habla Bernstein. Y en esa coyuntura difícilmente puede separar los instrumentos de investigación de la propia teoría construida, y eso conduce, de la misma manera que la irrupción de la gramática generativa en las aulas escolares, cambió las nociones de sujeto y predicado por las de grupo, frase o sintagma nominal y verbal, a oscurecer el lenguaje y a que los estudiantes piensen que se trata de una nueva realidad y no de una nueva forma de metalenguaje, más preciso quizá, pero en esencia orientado a nombrar la misma cosa. Podría argumentarse que, en efecto, volver a nombrar la realidad, y ese es el papel de los metalenguajes, cambia la naturaleza de la cosa. Pero también sabemos desde la línea teórica de Bernstein que este fenómeno de producción significante no solo revela la oposición entre códigos restringidos y elaborados, sino los principios de clasificación y enmarcación que regulan las diferentes posibilidades de acceso al conocimiento. Utilizar, por lo tanto, los dispositivos de la narratología o de cualquier otra herramienta de acercamiento a la obra literaria, haciendo pura ostentación del aparato metalingüístico, es confundir la herramienta con la teoría que la produce. El mismo Eco nos advierte que esa manera de proceder asusta al lector, que en cambio quería saber algo sobre este texto y no sobre el metalenguaje que instituye los protocolos de lectura.
Situaciones como esta, que perviven en las prácticas de enseñanza de la literatura y de las demás disciplinas escolares, mantienen su vigencia no solo por lo que podríamos denominar en esta época de eufemismos efectos colaterales de la teoría, sino sobre todo por el peso de la herencia pedagógico-didáctica centrada en la obsesión por la explicación, por las lógicas de distribución y reproducción de los saberes, sin interpelar nunca la propia naturaleza, fines y condiciones de emergencia de los conocimientos que agencia para ser enseñados. Cuando se olvida, como suele ocurrir en nuestra tradición didáctica, que la función de la teoría es poner en duda las certezas y, en una palabra, ayudar a pensar, ocurren los exabruptos ya señalados. Yo mismo me recuerdo explicando a mis estudiantes la teoría de los actantes de Dumas y pidiéndoles como consigna establecer relaciones sintagmáticas entre sujeto, objeto, destinador, destinatario, según el mismo modelo y con la misma noche boca arriba, con lo que había hecho idéntico ejercicio unos años antes en la universidad. Este intento de domesticación de la literatura por la teoría y su instrumentación metodológica es quizá lo que se olvida a la hora de enseñar literatura. El esfuerzo racional por asir un objeto que es sustancialmente una abstracción, como señala Castañino, y cuya dificultad conceptual no termina de resolver la crítica contemporánea, conduce con demasiada frecuencia a reducir la literatura a la teoría que se ocupa de ella, y por vía del didactismo a privilegiar el método como la herramienta para aprenderla y también para enseñarla. Pero el método, que es sustancialmente el método positivo, tiene una lógica de sentido soportada en esencia en el esfuerzo racional que procede mediante la instrumentación. De allí que en la teoría literaria el método, que exige la observación del objeto, su descripción meticulosa y sus características y manifestaciones en el nivel de lo tangible, como por ejemplo las lógicas del funcionamiento discursivo del texto literario, sus recursos estilísticos y retóricos, asuntos de los que hoy se ocupa la nueva retórica o la lingüística del texto, no puede resolver, a pesar de la riqueza de la interpretación, y difícilmente capturar el mundo subjetivo de la emoción, el de la experiencia de vida que reporta a cada lector la obra literaria. A este respecto, Rosenblatt afirma: la obra literaria no es, de manera primordial, un documento de la historia del lenguaje o de la sociedad. No es un simple espejo de la vida ni un informe sobre ella. No es una homilía que expresa preceptos morales, filosóficos o religiosos. En cuanto a obra de arte, ofrece una clase especial de experiencia. Es una forma de vida. El poema, la obra de teatro, el cuento, son entonces una extensión, una ampliación de la vida misma. El propósito principal del lector es añadir esta clase de experiencia a los demás tipos de experiencia deseable que puede ofrecer la vida. Cierra la cita de Louis Rosenblatt. Es ese entonces el punto de quiebre entre el método, los métodos de análisis y la obra, entre la literatura y su enseñanza. En el intento racional de aprehender la esencia artística de la literatura con los dispositivos disciplinarios que constituya cada teoría, la íntima emoción que causa la obra, el patos, se evade, se desvanece en los hilos de la lógica, mientras la ilusión de totalidad que guía el análisis, enceguecida por su propia lumbre metodológica, por su arsenal técnico, sueña la captura total del sentido de algo que, apenas puesto en la mesa de las disecciones, ya es materia muerta. Ese orden explicador del discurso pedagógico, y pedagógica es la naturaleza de la teoría, es el que de manera paradójica distancia la obra de su recepción estética. Si la teoría y el maestro que la soporta están interpuestos entre el lector y la obra, si para acercarse a la obra se debe primero apropiar el metalenguaje que la explica, si se sustrae la obra literaria de su propia naturaleza para leerla desde la literariedad que la comporta, se instaura el régimen explicador y allí, nos dice Rancière, hay una trampa, comillas. La explicación no es necesaria para remediar una incapacidad de comprensión, todo lo contrario. Esta incapacidad es la ficción que estructura la concepción explicadora del mundo. El explicador es el que necesita del incapaz y no al revés. Es él el que constituye al incapaz como tal. Explicar alguna cosa a alguien es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo.
Antes de ser el acto del pedagogo, la explicación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, espíritus maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos. Por un lado, es él quien decreta el comienzo absoluto. Solo ahora va a comenzar el acto de aprender. Por otro lado, sobre todas las cosas que deben aprenderse, es él quien lanza ese velo de la ignorancia que él mismo luego se encarga de levantar. Cierra comillas. Esta función explicadora de la teoría en el trabajo pedagógico en las aulas escolares se hace visible en las grandes tradiciones de la enseñanza que distintos críticos y teóricos de la didáctica de la literatura, Colomer, Alvarado, Bombini, Cesarani, etcétera, recogen en 3 o 4 grandes tendencias y cuyas características dominantes es la condición ancilar de la literatura para fines educativos, que van desde su uso modélico para la enseñanza de la oralidad y la escritura, el humanismo clásico que refuerza valores morales, el historicismo nacionalista y más recientemente la captura de lo literario por el imperio lingüístico. Todas estas tradiciones teóricas nutren ese mito explicador de la pedagogía que se traduce en circuitos didácticos cuyos contenidos retóricos, históricos o de instrumentos de análisis de base lingüística se aplican a corpus de textos ya para venerar por anticipado al escritor, ya para formar en valores y sistemas ideológicos dominantes, ya para validar la efectividad de los dispositivos de análisis y cuya dinámica de desarrollo consiste en la explicación del profesor o del manual de análisis, la aplicación, memorización del alumno y la validación de lo aprendido a través de la prueba. Tendríamos que preguntarnos qué hace distinto de esto el discurso particular actual de la educación literaria, con el que se nombra ahora la enseñanza desde la actual pretensión científica de la nueva didáctica de la literatura, cuya lógica, por lo que puede deducirse de sus postulados, ni renuncia a la explicación, ni cambia el sesgo mostrativo del contenido literario al convertir el texto, comillas, en una cosa que hay que analizar y no en una voz que hay que escuchar. Si el profesor pretende anticipar el sentido esencial del texto, está también cancelando de una forma autoritaria y dogmática la posibilidad de escucha. La cita es de Jorge La Rosa. Eso es justamente lo que se infiere de postulados como el que presenta el deber ser de la didáctica en los nuevos ámbitos de la educación literaria. Voy a saltarme estas páginas para recoger de manera muy sucinta una reflexión que habíamos propuesto también sobre la perspectiva interdisciplinar de acercamiento a la lectura de la obra literaria. Entonces a esta parte la habíamos titulado Interdisciplina y enseñanza de la literatura. Muchos son los autores que desde la teoría literaria y desde la didáctica de la educación literaria destacan el valor de las perspectivas interdisciplinares como la forma ideal de acercarse a la literatura. No obstante el consenso, la mirada interdisciplinaria vuelve una y otra vez sobre la recepción lectora. Superados los enfoques basados en la biografía del autor, en el contexto social e histórico y en el análisis interno de la obra que propuso el estructuralismo, las apuestas de aproximación postestructuralistas se abrieron en múltiples posibilidades de interpretación que, además de develar el carácter ideológico y las formas de poder que reviste la producción artística y literaria, las formas hegemónicas del canon o las perspectivas subalternas de recepción y producción de sentido, a partir del cruce de subjetividades entre mundo del lector y universo representado, en la obra contribuyeron a recentrar el papel de la lectura en los estudios literarios. Este sesgo surtió efectos particulares en la enseñanza de la literatura y en el discurso didáctico que la sustenta, pues, comillas, desde cierto punto de vista puede incluso afirmarse que la didáctica de la literatura está dominada en el centro de su campo de acción por el problema de la lectura, bajo cualquier ángulo en que podamos encuadrarla, lingüístico, psicocultural, sociocultural, técnico, instrumental, etc. La cita corresponde a Reis. Así las cosas, las perspectivas interdisciplinarias de enseñanza de la literatura son perspectivas para la lectura, es decir, apuestas para la interpretación, que si bien pueden generar escritura, dejan por fuera la posibilidad de la apropiación de la escritura literaria como objeto de conocimiento. Pareciera por esta vía que la escritura literaria como posibilidad expresiva no alcanzara el interés de los enfoques interdisciplinares, o mejor aún,
que estos fuesen insuficientes para aprender racionalmente el elusivo y complejo proceso de la creación literaria, con lo que el esfuerzo teórico, a pesar del cruce de las disciplinas, vuelve a una mirada monodisciplinar, la de la interpretación del texto. Cabría señalar al respecto que, comillas, la interdisciplinariedad tiene el sello de la ambigüedad propia de la disciplina, en cuanto se trata de la regla, disciplina, común a un conjunto de materias reagrupadas con el propósito de la enseñanza. La cita corresponde a Res Weber. La interdisciplinariedad de la enseñanza de la literatura se convierte así en una simple técnica que busca mostrar la convergencia de discursos de apariencia diversa. En efecto, no es la convergencia de discursos y técnicas para la enseñanza de la lectura literaria la que garantiza un abordaje interdisciplinar, sino la inclusión del conjunto de los fenómenos de recepción y producción de la misma, desde la cual se posibilite no solo la interpretación y consumo crítico de textos literarios, sino la invención, creación de textos otros para su circulación en el universo escolar, desde los cuales se haga posible la emergencia de nuevos escritores como parte del proyecto pedagógico didáctico de la escuela. La interdisciplina tendría que ser entonces un puente tendido entre recepción y consumo y recepción-creación de la experiencia literaria. Es cierto, no obstante, que en la tradición de la enseñanza literaria ha habido esfuerzos por incorporar al aula técnicas de escritura creativa que tendrían su origen pedagógico en el texto libre de Freinet, luego en las propuestas de Gianni Rodari y más recientemente, por lo menos en el contexto latinoamericano, en los trabajos sobre escritura de invención de Maite Alvarado, Sergio Frugone y el grupo Grafein. Sin embargo, comparadas estas producciones con el enorme arsenal teórico que nutre la interpretación del texto literario y sus proyecciones didácticas, estas apuestas resultan apenas incipientes. En efecto, de esta marcada inclinación al trabajo pedagógico con la lectura literaria, es una suerte de conspiración contra la escritura de invención entre profesores y estudiantes, quienes solo asisten como invitados al espectáculo de la creación, mientras postergan, por determinación de la herencia pedagógico-didáctica y aún de la propia teoría literaria, una praxis interdisciplinaria de la literatura que tanto vincule lectura como interpretación y escritura, como creación y reinvención, razón y emoción, o en términos de Bloom, malinterpretación creativa de los autores. Una escritura antitética que haría de profesores y estudiantes más que receptores y consumidores, creadores y dueños también de la expresión artística a través de la palabra. Lo que se debate en el fondo de esta tesis es una noción estratégica de la interdisciplinaridad de la enseñanza de la literatura, tal y como la defiende para el método interdisciplinario el profesor francés Res Weber. En este sentido, lo más valioso de la interdisciplina no sería el cruce de las disciplinas para poner a flote el trabajo de los especialistas a partir de síntesis del conjunto de los conocimientos, que sería la noción disciplinaria de la interdisciplina, sino la universalidad de las formas de conocer, en las que caben, por supuesto, los saberes históricamente excluidos del discurso científico académico, como por ejemplo las tradiciones orales, la escritura de invención en el currículo escolar y también la relatividad del sentido, el quiebre de las verdades monológicas, el valor de la intuición, la transitoriedad del canon, la incorporación de nuevas emergencias, tanto de autores como de textos, entre ellos los que eventualmente podría producir la escuela. Es decir, una operación de simbiosis, más generalista y polémica quizá, pero más fecunda y provocadora que el determinismo del especialista. Una perspectiva que en materia de enseñanza de la literatura se tome en serio tanto las herramientas analíticas para la recepción de textos como las menos aprehensibles dinámicas de la creación, en las que vale tanto el chispazo y la intuición como el más refinado aparataje técnico y la amplitud de las enciclopedias, diría Eco, de los lectores y escritores escolares. Bien ilustrativas a este respecto son las experiencias que García Márquez recoge en Cómo se cuenta un cuento, realizadas con sus estudiantes en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, en las que deja entrever el continuo ir y venir entre dominio técnico, volúmenes de información e intuición creadora para la formación de cineastas. Algo de lo que la escuela convencional huye y desprecia, no solo porque el profesor de literatura se ha formado en la lógica del lector consumidor, explicador, y porque no se concibe escritor, sino porque la escuela misma ha trazado líneas verticales entre aprendizajes declarativos e imaginación creadora,
y ha construido un discurso y unas prácticas centradas en la reproducción de los saberes decantados y validados de la ciencia y de la técnica, mientras ha ignorado o eludido el trabajo con la imaginación y con el arte. Es justamente ese dilema el que llevó al poeta Novalis a afirmar que así como tenemos una lógica, tuviéramos una fantástica, habríamos descubierto desde hace tiempo el arte de inventar. Esa cita la recoge Gianni Rodari en la famosa Gramática de la Fantasía. El exilio de la escritura literaria en todos los niveles del currículo escolar es también una manifestación de la resistencia de la academia a permitir que el mismo lenguaje se vuelva contra la visión logocéntrica del conocimiento científico, en el que descansan las certezas de la escuela. La escritura literaria tiene un poder subversivo que atenta contra el régimen de verdad que instituyen los conocimientos declarativos. Por eso es más fácil formar en la recepción crítica que devuelve el poder de la palabra al control del logos que dejarla fluir en las tramas de la subjetividad, en las puertas mismas de la experiencia literaria como acontecimiento, como salida de sí, como afirmación y también desencuentro y negación del mundo ordenado y naturalizado del discurso escolar. Difícilmente puede enseñarse la escritura literaria en un espacio-tiempo que ha entendido la escritura sustancialmente para informar, para comprobar los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje, y cuya lógica riñe con los registros artísticos del lenguaje que, comillas, dejan de convenir a los modos de comprensión que exige la eficacia del trabajo y del saber especializado. Esa cita es de Mauricio Blanchot. Lo que llama particularmente la atención es que mientras gana terreno, aún con sus determinismos normativos, la perspectiva interdisciplinaria, y se desdibujan las visiones totalizantes de la teoría, surja en paralelo la pretensión de hacer de la didáctica de la literatura una disciplina científica. Ahí traigo una cita que dice que es una ciencia que elabora los principios teóricos indispensables para la resolución efectiva de los asuntos relacionados con los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios y las actividades y la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje de la literatura en los distintos niveles educativos. Esta pretensión cientista de la didáctica, que para desgracia de profesores y estudiantes está cada vez más cerca de la instrumentación técnica y cada vez más lejos de la sensibilidad artística, es la que aleja a los estudiantes y a los mismos maestros del goce del texto, como diría Barthes. Por último, una reflexión sobre escritura de invención y experiencia literaria. Hacer de la escritura literaria parte sustancial de los contenidos de enseñanza es, como ya se indicó, una posibilidad pedagógica que tiene el doble propósito estético y político de ampliar el goce con la palabra y situar a profesores y estudiantes en el otro lado de la experiencia literaria, la de la producción de escritos de ficción. La apuesta parte de la premisa planteada ya por Alvarado y Frugoni de, comillas, resignificar la escritura como una herramienta de conocimiento de la literatura sin que esto signifique ahogar a los alumnos con saberes académicos. Cierra comillas. La idea que soporta la apuesta pedagógica didáctica de estos autores se sustenta en la tesis de que, comillas, el arte de construir ficciones no depende de una capacidad indecible e imposible de tomar como objeto de reflexión, sino que responde a las lógicas particulares. Existe una lógica de la ficción que puede ser parte de la enseñanza y aprendizaje escolar de la literatura. El valor de esta manera de entender el acercamiento a la literatura radica en la inversión del orden de su enseñanza, que desplaza el objeto literario como factor de culto o simple información para el consumo académico a su apropiación como posibilidad expresiva y de experiencia estética de los propios actores del aula de clase, lo cual nos resulta una forma de empoderamiento de la escritura distinta en su esencia a los usos instrumentales o de simple consumo de la misma. Además de esta perspectiva, facilita el reconocimiento de distintas funciones de la escritura, pues no solo es expresividad, sino función epistemológica y tímica, que permite que alumnos y profesores, puestos en el desafío de representarse retóricamente el ejercicio de escribir para inventar mundos posibles, descubran los acercamientos, las técnicas de la narrativa de ficción y apropien para sí los secretos de la escritura de invención, históricamente inadvertidos e ignorados, cuando no venerados como actos demiúrgicos en el aula de clase. Se trata de una propuesta profundamente reflexiva sobre la escritura y sobre la lectura, pues como afirma el nicaragüense Sergio Ramírez, voltear la tela al revés para examinar las costuras es solamente un vicio del lector que lee como escritor y quiere ver la calidad de las puntadas o la trama al revés de la tela donde se esconden los secretos del procedimiento.
En este sentido, hacer escritura de invención no es simple espontaneísmo, ni escritura ingenua, no es una visión romántica y desprovista de información de la escritura. La inventio, nos recuerda Maite Alvarado, era el momento en que el orador rastreaba en su memoria, en lo que Humberto Eco llamaría hoy enciclopedia, para buscar los argumentos que más se ajustaban a su interés persuasivo. La invención es entonces un asunto de naturaleza retórica, una disposición del discurso para satisfacer las situaciones enunciativas. No es, por lo tanto, insiste Maite Alvarado, una creación a partir de la nada, sino un proceso cuidadoso de elección de recursos y procedimientos para la escritura que, en términos de literatura, supone el reconocimiento de ciertas técnicas, secretos y prácticas del arte de contar historias que son comunes a la mayoría de los escritores. Ahí está el ejemplo en múltiples escritores y en particular en la novela La noche del pecado, se me escapa en este momento el nombre del autor. Lograr este cometido exige construir un contenido pedagógico sobre la escritura de ficción, y esta es la gran paradoja, porque pareciera que nos distanciamos del canon, pero volvemos a él. Es que es la condición casi que ineludible en tanto que estamos trabajando con un objeto que está institucionalizado, que forma parte de la misma institución escolar, como es la literatura. Entonces, los contenidos de esta propuesta estarían en los talleres de escritores, que se organizan generalmente por fuera de las aulas escolares. Ahora existe una maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional y han hecho carrera. Quiere decir que sí hay una serie de técnicas que son posibles de trabajar. En este orden de ideas se articulan dos dimensiones estrechamente articuladas. Una de naturaleza teórica, que se ocupa del acopio de teorías y saberes prácticos de la escritura literaria con los que se busca consolidar un corpus teórico o de contenidos declarativos para formar profesores en la enseñanza de la escritura de ficción sobre la premisa de que son ellos mismos escritores de ficción, que aunque no genios ni artistas profesionales, son conscientes de las posibilidades expresivas de las técnicas narrativas y de sus posibilidades lúdico-expresivas, y una segunda de naturaleza práctica o empírica, que a partir de situaciones y actores reales experimenta en el aula con profesores y alumnos las posibilidades didácticas de la escritura literaria como parte de la enseñanza-aprendizaje de la literatura en la educación básica y media. Graciela Montes nos ha dado ejemplos interesantes de ese trabajo. Emilia Ferreiro también recientemente en un trabajo de tesis de maestría también muestra cómo efectivamente se pueden hacer acercamientos desde esa perspectiva. No se trata, como advierte Res Weber, para referirse a la formación de pintores, de formar grandes artistas, y aquí yo simplemente me voy a limitar a cambiar la palabra pintor por la de escritor, y lo demás corresponde a la cita de Res Weber. Se trata de hacer, comillas, emancipados, hombres capaces de decir yo también soy escritor, fórmula donde no cabe orgullo alguno, sino todo lo contrario, el sentimiento justo del poder de todo ser razonable. No existe orgullo en decir bien alto yo también soy escritor. El orgullo consiste en decir en voz baja de los otros, ¿y ustedes tampoco? ¿Ustedes no son escritores? Yo también soy escritor significa yo también tengo alma, tengo sentimientos para comunicar a mis semejantes. La cita es de Res Weber. En síntesis, a lo que se apuesta es a ganar la experiencia estética y pedagógica de leer y escribir como escritores. Quiero cerrar compartiendo con ustedes un texto al que hemos titulado El viajero y su sombra. El título ya se sabe, lo hemos tomado del Lectio Homo de Nietzsche, y que de alguna manera quiere ser síntesis de lo que estamos proponiendo acá. A veces, cuando me asalta la duda, se me ocurre que en realidad era un mago, pero de inmediato rechazo la idea, tal vez porque siempre asocié al mago con el prestidigitador, capaz de provocarle un parto de conejos infalibles a su sombrero de copa, o remendar sin huella un pliego del periódico de ayer previamente rasgado en 20 partes. Y como él nunca hizo nada semejante, me apoyo en la ciencia ficción y arguyo que se trataba de un náufrago del tiempo a quien le fue dado, por alguna extraña circunstancia que alteró sus dimensiones de tiempo y espacio, y que ahora altera las mías, visitar todos los siglos y todos los rincones del planeta, desde las regiones etéreas de los Rakshasas hasta la sordidez sin tregua de los guetos, solo que no consigo conciliar su apariencia física con el engendro de mi imaginación. Entonces opto por explicármelo desde el hipnotismo,
la metempsicosis, la brujería y las lujurias de la física teórica para aficionados, con lo cual consigo hundirme en un formidable pantano de indecisiones, y la única conclusión que logro sacar a flote es la de asumir, sin escrúpulos racionales, que el hombre tenía la facultad de desplazarse por el tiempo, y no sé si ubicarlo más cerca del infierno de Dante o de los agujeros negros de Asimov. Puedo jurar que muchas veces lo acompañé en sus viajes, aunque apenas ahora descubro su secreto. Nuestro primer encuentro fue contundente. Sin previo aviso, me puso al mando de un bajel protohistórico, en el que unos melenudos hediondos a sangre y salitre, con los brazos arqueados como bielas, hundían al unísono sus largos remos en las aguas de un mar anónimo, infestado de monstruos y sirenas libidinosas, mientras el viejo Demódoco, al pie del mástil, cantaba mis glorias acompañándose de la forminga. Hablaba de mis guerras imposibles contra los dioses y contra mis nostalgias, y de un naufragio interminable que pronto me abatiría sin remedio. Por fortuna el Aedo interrumpió su canto, y juntos, el viajero y yo, pudimos regresar, quién sabe por cuál oscuro agujero del tiempo. Creí que había soñado, pero descubrí en sus manos la forminga y en las mías un manto de lino pretérito y un casco de guerra. Me dijo sin ninguna compasión que ese era el instrumento de Demódoco y que el casco y la túnica eran evidencias absolutas de la civilización minoica. Un recuerdo de mi viaje por Eolia. Son un regalo para un aprendiz de mago, añadió indiferente y me introdujo para siempre en sus laberintos que a otros les parecen estados intermedios entre la locura, la magia y el sueño. Aprendí a seguir sus huellas por entre los intersticios del tiempo y creí descubrir el secreto de su poder en la hermosa decisión de sus palabras, pero la fascinación nunca me permitió explicaciones. Simplemente me limité a viajar sobre los rescoldos del tiempo y del espacio, en una especie de ensoñación compulsiva sin solución de regreso. Un día, el hombre emprendió un viaje absurdo a través de un túnel equivocado, al que ahora me está vedado entrar, pero me heredó su secreto. Esta infinita multitud de urnas del tiempo por medio de la cual sigo sus huellas y continúo coleccionando pruebas inobjetables de mis viajes para que nadie se atreva a dudar de mis afirmaciones. Aquí tengo la flecha con la que el traidor Hagen mató a Sigfrido, un rizo de oro de Iseo, el yelmo de Mambrino, el hacha de Raskolnikov, por supuesto que aún guardo la forminga, el manto y el casco de guerra, la piel de Zapa y el manto en el que una aristócrata que nunca supo de amor envolvió la cabeza heroica de Julián Sorel. Guardo además las trenzas de María, quien se dejó morir solo para enseñarnos la imposibilidad de los amores vitalicios, las flautas de Yurupari y estos testimonios de los aquelarres libertarios en los pantanos de Getsemaní en Cartagena de Indias. Son tantas pruebas que no terminaría de enumerarlas nunca, sobre todo ahora que estoy tan ocupado releyendo unos viejos pergaminos que me heredó el gitano Melquiades, a quien suelo visitar con mucha frecuencia, porque tiene el poder de ayudarme a sobrellevar la soledad que me impone en mis viajes. Una soledad que con el olvido y la risa también heredé del viajero, a quien cuando me asalta la duda trato de comprender, pero que por falta de una explicación más precisa sobre sus extraños poderes, siempre concluyo que se trata de mi maestro de literatura. Muchas gracias.